amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Y yo hoy sí, porque estoy haciendo un proyecto sorpresa a mi marido y no falta mucho para aquí en casa, así que tengo que espabilarme bastante. Os he llevado a mi dormitorio y os voy a explicar un poco la situación en mi dormitorio, que por cierto muchísimas veces me hacéis preguntas sobre por qué lo tengo los muebles así o por qué no lo pondría de otra forma. Y justamente hoy voy a por fin cambiar una problemilla, o sea que no es un problema, pero sí que es verdad, es una cosa que no es muy cómodo de mi habitación. Y hoy vamos a tener solución para eso, así que estoy súper contenta y estoy seguro que mi marido también, por eso le he preparado como un poco de sorpresa. Y esto va a ser el siguiente, así que bueno, antes que sigo, si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora para que no pierdas ningún otro vídeo. Y también si me quieres seguir en Instagram y tal, pues ahí también estoy todos los días. Y bueno, que ya está. Vamos a empezar. Vale, para poder explicar un poquito mejor todo esto, voy a poner la cámara a 0,5, que no es la imagen más bonito, pero se ve un poquito mejor que cuando está en 1. Vale, os explico. Muchas veces me habréis preguntado, Steffi, ¿por qué colocas la cama de tal manera que tienes la puerta corredera a la terraza así? Pero no tengo más opciones donde poner un armario. Aquí tengo la puerta corredera y una ventana, y si vamos a esta pared, pues también solamente mide, si no me equivoco, 1,80. Nada, o sea que la cama ahí no fue opción tampoco. Y un armario ahí tampoco fue opción, porque de verdad iba a ser un armario bastante pequeño para 2 adultos. Y además el armario iba a sobresalir de la ventana. Así que realmente no tuve muchas opciones y esta pared es súper poco. Y ya tenemos la entrada al baño. Entonces, para aclarar un poco dudas, que normalmente siempre me decís, Steffi, pero no, ¿por qué no giras la cama? Y a veces las habitaciones no dan para girarlo de otra manera. Para mí funciona y ya está. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos la tele, porque tampoco nos va a dar para otra opción, porque aquí no se puede colgar una tele porque es una pared de ladrillo. Y nada, entonces tenemos la televisión al lateral de la cama. Y sinceramente no nos gusta porque no es muy cómodo. No hay otras opciones donde poner la televisión, que ahí es un poco raro, ahí no se puede y ahí está el armario. Entonces, no sé si ya lo habéis visto. ¡Tengo solución! Porque ahí tengo la solución, que aquí dentro hay un proyector que os voy a enseñar, que además es precioso. Voy a quitar la televisión de ahí, también puedo más adelante quitar la cajonera. Y ahora tengo aquí colgado lo que es una pantalla de proyección que he elegido en este caso para ser más cómodo, ¿no? Sí que es verdad que era un poco más costoso, me costó creo el doble de una pantalla que se estira, pero de hecho que este va a sustituir nuestra televisión. Quería que fuera cómodo, por lo menos que te tumbes en la cama y con el mando a la estancia se baja la pantalla. Así que os voy a contar ahora y voy a sacar el proyector para que lo veáis, que es de verdad una pasada. La marca es Xmin y viene todo completo en este, además, maletín para llevarlo si quieres llevarlo a otro sitio. El manual, los cables que necesitamos, mando a distancia, y aquí tenemos el proyector. Y mira, por favor, mira qué bonito es como un verde súper oscuro, tiene detalles doradas en los bordes. Tener esta aquí significa el sonido promete. Ahora lo vamos a poner en marcha para que lo veáis. Pero si lo querías dejar encima de un mueblecito, la mesita de noche, pues no es feo, no es un típico proyector. ¿Y por qué lo digo? Que podía perfectamente sustituir una televisión, porque ya viene con las aplicaciones de YouTube, de Netflix, que significa no son los proyectores que conocemos de hace años, que tenías que conectar con un cable a un teléfono o a un ordenador que podías reflejar, en ese caso, tu película, sino tiene wifi, lo conectas, puedes descargar ahí tus aplicaciones
y ver directamente en la pantalla como si fuera la televisión. De verdad, es una pasada. Así que voy a enchufarlo y sigo contando todas las cosas que puede hacer. En la parte de atrás vemos que tenemos diferentes puertas. Uno es para el cargador. Tiene un USB, HDMI y para poner cascos. Así que ya tiene estas opciones, ya lo tiene, que me parece genial. Ahora os enseño cómo he colocado la pantalla, ya que es un dormitorio. Creo que va a ser muy discreto, que no se ven cuando está recogido, así que os lo voy a enseñar. Hice los agujeros en el techo y voy a utilizar estos tacos especiales porque mi techo es de pladur y esta pantalla pesa bastante porque es motorizada. Menos mal que tenía a mi ayudante, mi mami, que me ha ayudado de aguantarlo mientras que yo la atornillaba. Y lo conseguimos. Emoción total porque de verdad mola un montón. El cable que veis a la izquierda lo vamos a cortar porque no llega al enchufe, así que lo tengo que alargar. Vale, os aclaro un poco las cosas sobre la pantalla. La pantalla puedes colgarlo al techo o a la pared, depende como tú lo quieras. Hay modelos que tienen el cableado por la parte izquierda y otros lo tienen a la derecha. Y he estado mirando mucho, no sé por qué, pero la mayoría de las pantallas lo tienen a la izquierda. No sé por qué, quizás tendrán razón. Yo realmente lo necesitaba a la derecha. ¿Por qué? Aquí no tengo ningún enchufe y ahí justamente tengo uno. Pero los modelos que tienen el cableado a la derecha tardaban 3 semanas en llegar. Y como soy un poco impaciente y al mismo momento apañante, que digo, mira, cojo la de cableado a la izquierda porque me llegará mañana y con el cable ya me haré un apaño. Y eso es lo que voy a hacer. No ha sido la única que ha pensado eso, porque en las reseñas donde lo he comprado, que por cierto os dejaré abajo el enlace en la cajita de información de este mismo que he comprado, había un señor que había pues pasado el cable por la parte de atrás para llevar el cable al otro lado, porque le pasaba justamente lo mismo, que a la izquierda no tenía enchufe y a la derecha sí. Así que voy a hacer lo mismo. He comprado estos canaletas autoadhesivas y como la pantalla ya tiene que colgar un poquito separado de la pared, detrás hay espacio, ¿vale? Porque no puedes pegarlo contra la pared, porque cuando baja la tela puede ser que lo roza con la pared o lo que sea, así que algo de espacio tiene que tener, aunque sea eso. Así que esta es mi solución, porque ya me conocéis un poco, no quiero tener cables por ningún lado. Ya he hecho pruebas también que este cajetín que veis por aquí, que aparte es una cajita que tiene botones para poder manejar la pantalla, es también el receptor para el mando en la estancia. Realmente no llego a entender muy bien por qué queremos una cosita así en la pared, porque aparte yo lo encuentro un poquito feo de tener aquí una cosa, da igual si está a la derecha o a la izquierda, no lo encuentro bonito. De tener esta aquí en la pared. Teniendo un mando de estancia tampoco entiendo la necesidad que tenemos que tener aquí también unos botones. Bueno, será que lo han puesto por si un día te falla el mando, está bien, pero en teoría no lo voy a utilizar, así que también lo voy a colocar por la parte de atrás de la pantalla y no se va a ver. Y me vas a preguntar, pero si es el receptor del mando, Steffi, ahí detrás va a recibir el señal del mando. He hecho pruebas y funciona, así que vamos a empezar. Y también directamente os enseño que lo he alargado, ¿vale? Le he cortado la clavija, he comprado un trozo de cable más largo, otra clavija y lo he alargado. Solamente un consejo, si lo vas a hacer, primero prueba la pantalla si funciona, porque en el caso que no funciona, vas a poder devolverlo. Una vez que cortas la clavija, creo que la empresa no te la va a aceptar la devolución. Así que por eso mismo yo he probado. Primero funciona, le he cortado la clavija, le he alargado el cable, le he puesto otra clavija, he hecho la prueba, funciona. Así que ahora sé que si, bueno, pasaría algo, pues sé que soy responsable de esta cosa y no porque ya me ha venido roto. Esto solamente os lo digo porque no sé la primera vez que me he metido un error así. Pego las canaletas directamente en la parte de atrás de la pantalla
y queda muchísimo mejor. Es impresionante que no ha hecho ningún ajuste todavía y de claros que se ve. Es súper fácil configurarlo, solamente tienes que seguir las instrucciones de la pantalla. Tiene Google TV, así que he conectado mi cuenta Google para tener directamente todas mis cosas así. No hacía falta poner contraseñas ni nada porque la ha recogido todo de mis datos de mi cuenta Google. Ya viene con todas las aplicaciones más populares instaladas, solamente tienes que clicarlo si las quieres. Si no, luego más adelante en aplicaciones puedes descargar cualquier aplicación que tú quieras para ver tus cosas. Y lo que estoy haciendo ahora es corrección de la pantalla, del ángulo, porque no es necesario que este proyector está justamente enfrente de la pantalla. Lo tengo en la cajonera al lado de mi cama y no pasa nada porque se puede ajustar y listo. ¿Estás listo? ¡Qué bueno! ¡Para ver la tele ahí! ¡Qué bueno! Comando. ¡Qué bueno! ¿Y el proyector dónde está? ¡Oh! ¡El bueno! ¿Te gusta? Sí. Mola. Es súper guapo, ¿eh? Me encanta. ¡Qué bueno! I love it. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya sabes dónde ver la peli hoy, ¿no? Aquí. Chulo. Me encanta. Me encanta. Ya cómo está en la tele. Sí, perfecto. Encima siempre la calidad bestial. Es que se ve. Y el sonido es muy bueno, es lo que me gusta. Bueno, ayer con toda la emoción no grabé ni un buen trozo para enseñaros la imagen o ponernos el volumen más alto porque de verdad lo tuvimos a la mitad y de verdad ya sonaba muy bien, pero hoy os quiero poner unos ejemplos para que lo veáis. Nos quedamos directamente todos ahí en la cama mirando la película que había puesta así aleatorio simplemente para tener algo en la pantalla puesta. De verdad es increíble, todos cada 2x3 sonaban las frases como ¡guau! ¡Qué bien se ve! ¡Guau! ¡Cómo bien se escucha! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Así que bueno, lo disfrutamos mucho, nos olvidamos del tiempo, vemos toda la película y bueno, ahora ya estoy sola y voy a enseñaros unos trozos para que lo veáis. De verdad estoy encantada. Anoche, por supuesto, cuando fuimos a la cama pusimos otra película y fue espectacular poder verlo a los pies de la cama, la pantalla tan grande. Mi marido incluso a veces decía, wow, parece que estamos en el cine, o sea que era de verdad espectacular. Y no tener la tele que ahora mismo tenemos al lateral de la cama. De verdad, la diferencia es brutal y es súper cómodo, como algo que me gusta tanto. Pues mira, se nota, ¿no? Así que bueno, os lo voy a poner ahora aquí ya con el mando. Es súper fácil. Si me vais a preguntar, Steffi, pero si quieres ir al lavabo, ¿cómo lo harías? Pues mira, si nosotros ponemos una película cuando ya estamos en la cama, si me voy al lavabo, igualmente me pongo en pausa. O sea que no me molesta en ningún momento cuando ponemos en pausa la película, pues subir con el mando mismo la pantalla, aunque sea un poquito para que pases por debajo. Y de verdad, cuántas veces durante una película uno va al lavabo, pues de verdad no es para mí ninguna molestia. Mi marido dijo también, no es ningún inconveniente, así que por mí genial así. Así que estamos todos súper contentos. Venga, va, voy a enseñaros un trocito. Lo que me gusta muchísimo que se guarda la configuración, es decir, el proyector sigue en el mismo sitio y se guarda lo que hicimos con la corrección del ángulo de la pantalla, ya que no está enfrente de la cama. Y bueno, espero que de verdad se pueda apreciar lo que es la calidad de imagen porque es brutal, porque es una pantalla de, si no me equivoco, de 220 por 1,50, aunque por supuesto no ocupa todo, pero es grande y se ve espectacular de claro. Y el sonido, pues el proyector en sí es súper silencioso. Por supuesto, si no hay nada de ruidos, se escucha un poco el ventilador,
pero es algo muy normal, pero no ruidoso. Y siempre cuando ves una película hay música, hay gente hablando y de verdad no se escucha absolutamente nada. Nos quedamos dormidos durante la película y se apagó solo. Supongo cuando se terminó la película, así que es algo que también me gustó muchísimo. Y bueno, os voy a subir un poco lo que es el sonido para que a ver si lo podéis pues escuchar, y de verdad que espero que se aprecie, porque oye, siempre nunca es lo mismo de tenerlo grabado a verlo con tus propios ojos, pero ya os digo que es una pasada. Bueno, espero de verdad que se ha podido apreciar lo que más también me ha gustado, la rapidez que es, o sea que es como manejar la televisión que tenemos en el Commodore, es igual de rápido, o sea que es increíble. Y nada, que espero de verdad que os guste mucho. Esto ha sido también, de verdad, quizás un poco capricho, pero es algo que me ha hecho tanta ilusión, de verdad es algo súper cómodo. Por cierto, también es silencioso. Y nada, que espero que os guste mucho este vídeo, que os sirve, que quizás también os inspira a hacer un propio cine o en el comedor o en el dormitorio donde de verdad uno quizás necesita o quiere. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información, por supuesto. Y nada, cualquier pregunta que tenéis, no dudáis en dejarme abajo en comentarios tu pregunta y lo contestaré. Espero de verdad que os haya gustado mucho este vídeo. No olvidéis de darme a me gusta y seguirme si todavía no lo haces, por pronto ver más vídeos míos. Un beso y nos vemos pronto. ¡Chao!